continúan dormidos. El Chela había asumido una figura gigantesca. El yo pluralizado, conjunto de entidades distintas, diversas, metido dentro de sus cuerpos lunares, le daba ese aspecto. Resultaba curioso ver ese descomunal gigante de grisáceo color, caminando lentamente como un sonámbulo, por el atrio vetusto de la añeja catedral, alejándose de nosotros rumbo a la casa donde su cuerpo físico dormía. En esos momentos no pude menos que exclamar diciendo: ¡qué cuerpos lunares tan feos! Empero el anciano venerando embriagado por la compasión me respondió: al templo donde tú vais a entrar ahora, un templo jinas, un santuario azteca, hay muchos como este, miradlos con simpatía. Es claro que los miraré con simpatía, respondí. Hablemos ahora de reencarnación. ¿Se reencarnarán acaso estas criaturas lunares? ¿Podría existir reencarnación donde no existe individualidad? La doctrina de Krishna en el sagrado país del Ganges enseña que solo los dioses y semidioses, héroes, devas y titanes, se reencarnan. Con otras palabras diremos que solo los autorrealizados, aquellos que ya tienen encarnado el ser, pueden reencarnarse. El ego, el yo pluralizado, no se reencarna, está sometido a la ley del eterno retorno de todas las cosas, regresa a una nueva matriz, vuelve a este valle del samsara, se reincorpora. Práctica. Las prácticas correspondientes a la runa Tir, o Tir, consisten en colocar los brazos en alto y bajar las manos a semejanza de conchas, haciendo resonar el mantra Tir, alargando el sonido de las letras I, R, para despertar conciencia. La Teo Tau golpea en la conciencia para despertarla, la I trabaja intensamente con la sangre, vehículo de la esencia, y la R, además de intensificar la circulación en las venas y vasos sanguíneos, opera maravillas con las flamas ígneas intensificando, estimulando el despertar. Capítulo 17, la meditación. Información intelectual no es vivencia. Erudición no es experimentación. El ensayo, la prueba, la demostración exclusivamente tridimensional, no es unitotal, íntegra. Tiene que existir alguna facultad superior a la mente, independiente del intelecto, capaz de darnos conocimiento y experiencia directa sobre cualquier fenómeno. Opiniones, conceptos, teorías, hipótesis, no significan verificación, experimentación, conciencia plena sobre tal o cual fenómeno. Solo libertándonos de la mente podemos vivenciar de verdad eso que hay de real, aquello que se encuentra en estado potencial, tras cualquier fenómeno. Mente existe en todo, los 7 cosmos, el mundo, las lunas, los soles, no son más que sustancia mental cristalizada, condensada. La mente también es materia, aunque más enrarecida. Sustancia mental existe en los reinos mineral, vegetal, animal y humano. La única diferencia existente entre el animal intelectual y la bestia irracional es eso que se llama intelecto. El bípedo humano le dio a la mente forma intelectual. El mundo no es más que una forma mental ilusoria que se disolverá inevitablemente al final del gran día cósmico. Mi persona, tu cuerpo, mis amigos, las cosas, mi familia, etc., son en el fondo eso que los indostaníes llaman maya, ilusión, formas mentales vanas que tarde o temprano deben reducirse a polvareda cósmica. Mis afectos, los seres más queridos que me rodean, etc., son simples formas de la mente cósmica, no tienen existencia real. El dualismo intelectual tal como el placer y el dolor, las alabanzas y el vituperio, el triunfo y la derrota, la riqueza y la miseria, constituyen el doloroso mecanismo de la mente. No puede existir verdadera felicidad dentro de nosotros mientras seamos esclavos de la mente. Es urgente montar en el burro, la mente, para entrar en la Jerusalén celestial en Domingo de Ramos. Desgraciadamente hoy por hoy el asno monta en nosotros, míseros mortales del lodo de la tierra. Nadie puede conocer la verdad mientras sea esclavo de la mente. Eso que es lo real no es cuestión de suposiciones sino de experiencia directa. Jesús el gran Kabir dijo: conoced la verdad y ésta os hará libres. Empero os digo, la verdad no es cuestión de afirmar o negar, creer o dudar. Hay que experimentarla directamente en ausencia del yo, más allá de la mente. Quien se liberta del intelecto puede experimentar, vivenciar, sentir, un elemento que transforma radicalmente.
Cuando nos libertamos de la mente, ésta se convierte entonces en un vehículo dúctil, elástico, útil, mediante el cual nos expresamos. La lógica superior nos invita a pensar que liberarse, emanciparse de la mente, zafarse de toda su mecanicidad, equivale de hecho a despertar conciencia, a terminar con el automatismo. Aquello que está más allá de la mente es Brahma, el eterno espacio increado, eso que no tiene nombre, lo real. Pero vamos al grano. ¿Quién o qué es lo que debe zafarse, librarse de la mortificante mente? Resulta obvio contestar a estos interrogantes diciendo: la conciencia, el principio budista interior, eso que hay de alma en nosotros, es lo que puede y debe liberarse. La mente solo sirve para amargarnos la existencia. Felicidad auténtica, legítima, real, solo es posible cuando nos emancipemos del intelecto. Empero, debemos reconocer que existe un inconveniente, un obstáculo mayúsculo, un óbice para esa anhelada liberación de la esencia. Quiero referirme al tremendo batallar de las antítesis. La esencia, la conciencia, aunque de naturaleza búdica, vive desgraciadamente embotellada entre el aparatoso dualismo intelectivo de los opuestos yin y no, bueno y malo, alto y bajo, mío y tuyo, gusto y disgusto, placer y dolor, etc. A todas luces resulta brillante comprender a fondo que cuando cesa la tempestad en el océano de la mente y termina la lucha de los opuestos, la esencia se escapa, se sumerge en aquello que es lo real. Lo dificultoso, laborioso, arduo y penoso, es lograr silencio mental absoluto en todos y cada uno de los 49 departamentos subconscientes de la mente. Alcanzar, obtener quietud y silencio en el mero nivel superficial intelectual o en unos cuantos departamentos subconscientes, no es suficiente porque la esencia continúa enfrascada entre el dualismo sumergido, infraconsciente e inconsciente. Mente en blanco es algo demasiado superficial, hueco e intelectual. Necesitamos reflexión serena si es que de verdad queremos lograr la quietud y el silencio absoluto de la mente. La palabra china mo significa silencioso o sereno. Chao significa reflexionar u observar. Mo chao, por lo tanto, puede traducirse por reflexión serena u observación serena. Empero resulta claro comprender que en gnosticismo puro los términos serenidad, reflexión, tienen acepciones mucho más profundas y por ende deben comprenderse dentro de sus connotaciones especiales. El sentido de sereno trasciende a eso que normalmente se entiende por calma o tranquilidad, implica un estado superlativo que está en este mundo senciente, más allá de los razonamientos, deseos, contradicciones y palabras. Designa una situación fuera del mundanal bullicio. El sentido de reflexión asimismo, está más allá de eso que siempre se entiende por contemplación de un problema idea. No implica aquí actividad mental o pensamiento contemplativo, sino una especie de conciencia objetiva, clara y reflejante, siempre iluminada en su propia experiencia. Por lo tanto, sereno es aquí la serenidad del no pensamiento y reflexión significa conciencia intensa y clara. Reflexión serena es la clara conciencia en la tranquilidad del no pensamiento. Cuando reina la serenidad perfecta, se logra la verdadera iluminación profunda. Capítulo 18, el deforme gigante Polifemo. Recordad hombres y dioses, aquella tierra maldita donde antes habitara inmundo el deforme gigante Polifemo, acompañado siempre por un centenar de hermanos suyos, iguales a él en crueldad y en monstruosa estatura. Ulises, el astuto guerrero destructor de ciudades, acompañado por su gente se refugió en la cueva del ogro y este sin respetar hospitalidad alguna comenzó a devorarse a todos los huéspedes. Empero el sagaz guerrero, hábil, mañoso y agudo en toda clase de engaños, consiguió embriagar con delicioso vino a aquel descomunal gigante harto de humana carne. Dormía el monstruo de espaldas en el suelo, junto al hogar, y vomitaba vino mezclado con piltrafas de carne de los que había sacrificado inhumanamente. Oportunidad nada despreciable para un guerrero metido en la boca del lobo y es claro que el rey de Ítaca, Ulises, supo sacar buen partido de ella. Cuenta la leyenda de los siglos que el astuto guerrero, taimado y artero cual ninguno, cogió una estaca de aguda punta endurecida al fuego y la clavó sin consideración alguna en el ojo frontal del coloso, huyendo después precipitadamente lejos de aquella caverna.
Enias, el ínclito varón troyano, pudo verificar la realidad de esta historia, cuando navegaba rumbo a la tierra del Lacio. Desembarcó con su gente en aquella tierra inhóspita, escuchó el relato de labios de Aqueménides y vio comparecer a Polifemo por entre sus rebaños y se dirigió hacia el mar por la parte en que había un alto acantilado. Poseídos de pánico los troyanos, se embarcaron con sigilo llevándose a Aqueménides y cortaron las amarras. El gigante sintió el batir de los remos y aunque no pensó en perseguir a los navegantes, clamó con gran voz como cuando un león ruge y 100 titanes aparecieron semejantes en estatura a los altos cedros o a los pinos que adornan el bosque sagrado de Diana. Estos son, pues los gigantes de la antigüedad, los giborimante y postdiluvianos de la Biblia. Vengan a mi memoria las 5 estatuas de Bamián redescubiertas por el famoso viajero chino Yuan Zhang. La más grande representa la primera raza humana cuyo cuerno protoplasmático, semietérico, semifísico, está así conmemorado en la dura piedra imperecedera, para instrucción de las generaciones futuras. Pues de otro modo su recuerdo no hubiera jamás sobrevivido al diluvio atlántico. La segunda, de 120 pies de alto, representa con entera claridad al nacido del sudor, la raza hiperbórea. La tercera mide 60 pies e inmortaliza sabiamente a la raza Lemur que habitó en el continente Mu Lemuria situado en el Océano Pacífico. Sus últimos descendientes se hallan representados en las famosas estatuas encontradas en la isla de Pascua. La cuarta raza representada por la correspondiente estatua, vivió en el continente Atlante situado en el Océano Atlántico y fue aún más pequeña aunque gigantesca en comparación con nuestra actual quinta raza. La última de estas 5 imágenes resulta siendo un poco más alta que el término medio de los hombres altos de nuestra raza actual. Es obvio que esa estatua personifica a la humanidad aria que habita en los continentes actuales. Existen por ahí en todos los rincones del mundo, ruinas ciclópeas y piedras colosales como testimonio viviente de los gigantes. En los antiguos tiempos, existieron gigantescas piedras que andaban, hablaban, pronunciaban oráculos y hasta cantaban. La piedra de Cristo, la roca espiritual que seguía a Israel, escrito está que se convirtió en Júpiter lápiz devorado por su padre Saturno bajo la forma de un pedernal. Si no hubieran existido gigantes que moviesen rocas tan colosales, jamás hubieran tenido realidad, un Stonehenge, un Karnak, Bretaña, y otras semejantes construcciones ciclópeas. Si en los tiempos idos no hubiera existido sobre la faz de la Tierra la verdadera y legítima ciencia mágica, jamás hubiera habido tantos testimonios de piedras, oraculares y parlantes. En un poema atribuido a Orfeo, estas piedras son divididas en opites y siderites, la piedra serpiente y la piedra estrella. La opites es áspera, dura, pesada, negra, y tiene el don del habla. Cuando uno va a tirarla, produce un sonido semejante al grito de un niño. Por medio de esta piedra fue como Heleno predijo la ruina de Troya, su querida patria. Antiquísimos documentos sagrados afirman que Eusebio jamás en la vida se separaba de sus opites y que recibía oráculos de ellas, proferidos por una vocecita que se parecía a un tenue silbido, el mismo que escuchó Elías o Elijah, después del terremoto en la boca de la cueva. La famosa piedra de Westminster era llamada Liafail, la piedra parlante, y solo elevaba su voz para nombrar al rey que debía ser elegido. Esa piedra tenía una inscripción borrada ahora por el polvo de los siglos que decía: Ni fallat fatum, scotiquum que locatum invenient lapidem, regnase tenem turibidem. Suidas habla de un hombre que podía distinguir de una ojeada las piedras inanimadas de las que estaban dotadas de movimiento. Plinio menciona piedras que se apartaban cuando una mano se aproximaba a ellas. Las piedras monstruosas de Stonehenge eran llamadas antiguamente Chiorgaur, o el baile de los gigantes. Varios autores muy eruditos hablando sobre las ruinas de Stonehenge, Karnak y Westwood, dan informes maravillosos sobre este asunto tan especial. En esas regiones se encuentran inmensos monolitos, pesando algunos sobre 500.000 kilogramos. Fueron los gigantes de los antiguos tiempos quienes pudieron un día levantar esas moles, colocarlas en forma simétrica perfecta, y asentarlas con tal maravilloso equilibrio que parece que apenas tocan el suelo, y que aun cuando el contacto más ligero de un dedo las pone en movimiento, resistirían, sin embargo, la fuerza de 20 hombres que intentasen desplazarlas.
Fueron gigantes los que transportaron las piedras para la construcción de las pirámides de Egipto. La piedra oscilante fue un medio de adivinación